Bien, buenas tardes y bienvenidos. Me complace dar inicio a este tercer día de este tercer Congreso Internacional de Arbitraje. Y ya habiendo repetido 2 veces el número 3, tengo que hacer un alto en el camino para destacar, para resaltar que por tercer año consecutivo tenemos en nuestra casa de estudios un evento internacional de arbitraje. He sido testigo de ello, pues he tenido el privilegio de participar en los 3 y sé lo difícil que resulta asumir la tarea de tener un evento de esta envergadura, más aún cuando se repite 3 veces consecutivamente en los años, como acabo de mencionar. En consecuencia, quiero felicitar efusivamente a los organizadores de esta mesa, al Estudio Mario Castillo Freire, a la Embajada de Francia y desde luego a mi alma mater, que por cierto estamos cumpliendo nada más ni nada menos que 90 años. Por lo tanto, les pido a todos ustedes que en señal de agradecimiento me acompañen con un caluroso abrazo para los organizadores. Aplauso. Bien, como el tiempo es tirano, vamos a entrar ya en materia y en este tercer día corresponde tratar el tema relativo al arbitraje y la contratación pública, tema por cierto de moda, lo cual se puede apreciar desde nuestra práctica profesional sin duda. En este primer bloque tocaremos la parte general relativa a los arbitrajes del Estado y en el segundo bloque, a cargo de Felipe Osterlin Parodi, se verán las problemáticas frecuentes en dichos arbitrajes. Los temas del programa y los expositores voy a leerlos en el orden que aparecen. Los tengo aquí, para mí resulta muy grato compartir con esta mesa de autoridades y especialistas en la materia los siguientes temas. En primer lugar, el doctor Franz Kunstmüller-Caminiti nos comentará el tema relativo al marco legal vigente en relación a los arbitrajes del Estado. Luego corresponde a la doctora Briana Canorio Calderón que nos cuente cómo es el arbitraje en la OCE, Exponsupode, autoridad en la materia de órgano supervisor de contrataciones del Estado. Acto seguido, se cederá el uso de la palabra al doctor Derek Latorre Bosa, quien nos comentará sobre la arbitrabilidad en la ley de contrataciones, específicamente el enriquecimiento sin causa del orden público. Y cerrará este primer bloque el doctor Alexander Campos Medina, contestando a la pregunta de por qué se llega a un arbitraje con el Estado. Luego de esto pasaremos a un rol de preguntas que absolveremos y debate de ser el caso. Sin más entonces, voy a dejar en el uso de la palabra al doctor Kunstmüller, quien es profesor de esta casa de estudio y secretario general del OCE, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes. Quiero sumarme a las felicitaciones expresadas por Eduardo y al agradecimiento a la organización de este evento, a doctor Mario Castillo, a su equipo de gente, a la Embajada de Francia y por supuesto también a mi casa de estudios, la Pontificia Universidad Católica, cuya Facultad de Derecho cumple este año 90 años. Estamos pues festejando los 90 años de la Facultad de Derecho. El tema del arbitraje del Estado es un tema apasionante, es un tema que ha dado mucho que hablar en los últimos años en el Perú y en América Latina. Lamentablemente a mí me han colocado un periodo de tiempo, me han asignado un periodo de tiempo muy corto, por lo que voy a tener que avanzar rápidamente y probablemente voy a tener que obviar una serie de temas. En primer lugar hay que decir que la resistencia estatal hacia el arbitraje ha cambiado, ha disminuido significativamente no solo en el Perú, sino en la región. Nosotros tenemos una estructura conceptual que limitaba, o teníamos una estructura conceptual que limitaba el acceso al arbitraje a raíz de una serie de experiencias en la configuración del Estado y a partir de la consolidación de la concepción del Estado soberano en América Latina.
Esto dio lugar a algunas doctrinas muy importantes, entre ellas la doctrina Calvo, que estableció por primera vez a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, el principio de igualdad entre nacionales y extranjeros, y a su vez el mandato expreso de que los estados solamente podían someterse a la jurisdicción de sus propios sistemas estatales de impartición de justicia. Ahí tenemos un primer gran tema que abarcó en realidad buena parte del siglo XX y que surgió como una respuesta a lo que la doctrina denomina como la gunboat diplomacy. La siguiente, por favor. El tema es sumamente importante porque va a condicionar la posibilidad de que el Estado arbitre. Vamos a encontrar además en sede constitucional en los distintos países de la región una tendencia marcada a regular este asunto a partir de la cláusula Calvo. La cláusula Calvo no es otra cosa que una expresión clara en el sentido de establecer el principio de igualdad entre nacionales y extranjeros y la prohibición de que los estados se sometan a las jurisdicciones internacionales y el mandato expreso en algunos casos de que los estados exclusivamente pueden solucionar sus controversias en sede jurisdiccional estatal. Por eso es que en el material que estamos presentando explicamos el problema de las limitaciones al arbitraje y también indicamos un cambio importante que se produce hacia fines del siglo XX. En realidad, con el último proceso de globalización, las estructuras económico-comerciales en el mundo entran en una dinámica muy agresiva que va a involucrar a los estados. Siguiente, por favor. Por eso estamos hablando hoy de los tiempos post-Calvo, que determinan inmediatamente una concepción del Estado basada en las necesidades de interacción e intercambio que encontramos en el comercio y las inversiones en el ámbito global. ¿Esto qué significa en concreto para países como el Perú? Significa que hoy competimos con otros países de la región para generar comercio y atraer inversiones. Evidentemente, los regímenes legales que han estado vigentes para nuestros países a lo largo del siglo XX cayeron en desuso frente a las realidades del comercio, las inversiones y, por supuesto, de las nuevas modalidades de contratación, tanto a nivel local o interno como a nivel internacional. Los países y sus respectivos estados desarrollan así todo un proceso de apertura que se refleja, por ejemplo, en el caso peruano, la siguiente, por favor, que se refleja en la promulgación de una gama de normas legales que contienen nuevas disposiciones y sobre todo, hay que decirlo, disposiciones que están estandarizadas con las tendencias contemporáneas en la materia. Y ahí vemos, por ejemplo, hacia fines del siglo XX, como les decía, la nueva legislación arbitral en la región, y además de eso, la siguiente, la realidad actual que implica a todas luces un gran nivel de compromiso de los estados y de sometimiento a las jurisdicciones internacionales, específicamente en el tema del derecho internacional de las inversiones. Los estados entran en una etapa de apertura. Se da un fenómeno muy importante que la doctrina explica y que consiste en un proceso de desarrollo y de ratificación de tratados internacionales en materia de inversión, que hoy en día se extiende, según Naciones Unidas, a un volumen de más de 5.000 tratados bilaterales. El Perú maneja unos 30 de estos tratados, donde evidentemente una de las características más importantes es el acceso al arbitraje del Estado y, además de eso, la posibilidad de que un inversionista pueda demandar a un Estado en un foro internacional. El Perú no es ajeno a esta corriente. El Perú desde los años 90, incluso desde principios de la década, comenzó un esfuerzo muy grande para introducir el arbitraje del Estado, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. La siguiente, por favor. Esto se expresa, a su vez, en la ratificación de tratados internacionales sobre la materia de suma importancia, que establecen estándares para nosotros y para los demás países de la región, como es la Convención ICSID sobre solución de controversias inversionista-Estado, que hoy en día comprende un volumen de 22 países y que han ratificado esta convención
en el contexto también de los años 90. Siguiente, por favor. El Tratado ICSID es muy importante para explicar el arbitraje inversionista-Estado, pero también es muy importante la Convención de Nueva York sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras para entender la lógica del arbitraje y el gran empeño en uniformizar las prácticas arbitrales a partir de los estándares de los laudos. Ahí tienen ustedes una gráfica que explica el gran volumen de países que han ratificado la Convención de Nueva York a la fecha. Es una convención auspiciada por Naciones Unidas, donde tenemos como excepciones todavía apenas algunos países del África. Todos los demás países, en su mayoría, la han ratificado. Siguiente, por favor. Fíjense, la Constitución Política del Estado entra a trabajar estos temas a partir del artículo 63, donde autoriza de manera expresa la posibilidad de que el Estado arbitre, y que lo haga no solamente en el ámbito local o nacional, sino también en el ámbito internacional. Las condiciones y el parámetro general están establecidos en la Constitución Política del Estado. El Estado hoy en día, el Estado peruano, es un actor arbitral más dentro del escenario nacional e internacional. Siguiente, por favor. Hay otro artículo, que es el artículo 62, que genera una gran polémica entre mis amigos expertos en derecho administrativo, porque sostienen que genera una serie de limitaciones al derecho del Estado a, modificar condiciones contractuales frente a determinadas circunstancias. Lo cierto es que la Constitución Política peruana ha incluido disposiciones drásticas, como por ejemplo cuando se establece que no es posible modificar contratos ley en el marco de la Constitución Política del Estado. A mi modo de ver, una regulación excesiva, pero que está contenida en la Constitución en el artículo 62. Siguiente. Otro clic. Gracias. Pues bien, hemos visto el contexto de los tratados internacionales, hemos visto el contexto constitucional para el arbitraje del Estado, pero además hay otro fenómeno importante en lo que concierne al arbitraje en el Perú. Todo el mundo considera que la legislación arbitral comienza y termina en la Ley General de Arbitraje, el actual decreto legislativo 1071, pero en realidad tenemos que decir el marco normativo peruano es mucho más que eso. Tenemos un conjunto de competencias arbitrales especializadas en distintos ámbitos. Uno de esos ámbitos es el ámbito de las contrataciones y adquisiciones del Estado, pero todas las demás competencias están reseñadas en este cuadro. Y lo que ha ocurrido acá es que el legislador peruano en los años 90, con la promulgación de la ley 26572, que estuvo vigente hasta hace poco tiempo, y antes incluso con la promulgación del decreto 25935, la primera ley general de arbitraje a principio de la década, consideró como grandes incentivos a estos cuerpos normativos para a su vez desarrollar una serie de figuras arbitrales especializadas en distintos ámbitos, como dice ahí, alrededor de 60 normas, en cerca de 20 ámbitos económicos específicos. Siguiente, por favor. En el caso de la Ley General de Arbitraje, la ley, digamos, actualmente en vigencia, vamos a encontrar un artículo que es fundamental para entender el arbitraje del Estado dentro de los parámetros de esta ley general, que es el artículo 4, que regula todo el régimen y que evidentemente permite el arbitraje internacional bajo las condiciones y características de nuestra ley general, que no son otra cosa que los estándares de la ley modelo de UNCITRAL, que no voy a repetir acá porque seguramente ustedes han escuchado en exposiciones anteriores, pero además permite algo muy interesante, permite la posibilidad de que las entidades públicas puedan arbitrar entre sí, sin ninguna limitación y sin ningún impedimento. Este es un factor importante porque de esa manera lo que se ha tratado de hacer es de reducir la conflictividad del Estado y por supuesto la judicialización innecesaria de los conflictos entre entidades públicas. Hoy en día es entonces totalmente viable el arbitraje entre entidades públicas. Hay algunas características adicionales, por ejemplo el artículo 2 de la Ley General establece que el Estado no podrá invocar prerrogativas de su propio derecho para sustraerse a las obligaciones derivadas del convenio arbitral. De esta forma se ha incorporado un cerrojo en la norma para que el Estado no se inhiba de la obligación de arbitrar a partir de la aplicación de normativa especializada. Esto tiene, como dice ahí, correlato con la norma constitucional, los artículos 62 y 63. Siguiente, por favor.
Bien, ahí estamos haciendo referencia al régimen internacional que también está recogido en la ley, la Convención de Nueva York y de Panamá. Siguiente. La siguiente, por favor. Además, tenemos normativa especial que regula el arbitraje de inversiones en lo concerniente a la organización del Estado para atender este tipo de circunstancias, estableciendo responsabilidades específicas a cargo de las entidades públicas que estuvieran eventualmente comprometidas en un escenario de este tipo, bajo, por supuesto, la coordinación del Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que concretamente se establece es que si es que existen entidades públicas que estuvieran involucradas en este tipo de arbitrajes y los laudos arbitrales fueran contrarios en su resultado al Estado peruano, la afectación presupuestal se va a practicar sobre los presupuestos de estas entidades públicas. Se ordena la gestión administrativa del arbitraje inversionista Estado. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto al régimen de arbitraje inversionista Estado, este es un asunto que ustedes van a ver luego, me parece que hay una exposición del doctor Guzmán Barrón al respecto, no voy a abundar en el tema, como les decía, hay más de 5.000 acuerdos bilaterales en la materia. En el Perú tenemos cerca de 30, lo que comprende incluso capítulos de inversión en los tratados de libre comercio, como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y otros países. El tema de la competencia en el arbitraje de inversiones es sumamente importante porque ahí interviene el Estado y hay algunos criterios técnicos con los cuales se define este asunto. Adicionalmente, hay que tomar en consideración que en el arbitraje inversionista Estado vamos a encontrar siempre cuerpos normativos que definen normas sustantivas, como los derechos fundamentales de los inversionistas, y normas adjetivas donde se señalan las reglas de procedimiento. Menciono el tema porque estas normas adjetivas han sido prácticamente, motivo para que la legislación peruana armonice criterios específicos desde el punto de vista técnico de acuerdo a los estándares internacionales establecidos. Siguiente, por favor. Además tenemos a nivel interno la normativa de contrataciones del Estado, el decreto legislativo 1017, que contiene una serie de disposiciones que regulan el arbitraje en contrataciones del Estado. Como ustedes saben, el marco normativo peruano establece que las controversias en la etapa de ejecución contractual precisan que toda disputa sea resuelta en sede arbitral o por la vía de la conciliación. Para eso hay una serie de requisitos formales, por eso nosotros hablamos de un tipo de arbitraje administrativo en el caso peruano, dada la intervención del Estado en la configuración de este arbitraje. Siguiente, por favor. La característica básica de este asunto, especial en materia de contrataciones, radica en que evidentemente hay un interés muy claro del Estado peruano para la promoción y el desarrollo del arbitraje. Cosa que, por cierto, era inexistente. Gracias. Era inexistente a principios de la década de los 80, cuando me tocó ser alumno en esta universidad, hace ya varios años. Siguiente, por favor. Hay ya en las siguientes transparencias una serie de explicaciones sobre el tema del arbitraje del Estado y cómo se configura, este régimen o estas regulaciones especializadas. En esencia estamos hablando, siguiente por favor, estamos hablando de una estructura conceptual. La siguiente por favor, gracias. De una estructura conceptual que en absoluto prescinde de principios fundamentales, como por ejemplo el principio de igualdad entre las partes en sede arbitral, que es, por cierto, un hilo conductor que vamos a encontrar en distintos tipos de arbitraje en nuestro ordenamiento jurídico. Si bien podemos tener diversos matices de especialización que se van a poder identificar en el marco jurídico de arbitraje, en el caso peruano, a través de las competencias arbitrales especializadas, también es cierto que los estándares que se utilizan para el arbitraje peruano son prácticamente los mismos estándares que encontramos en el derecho comparado. Y son estándares, decíamos, que privilegian, por ejemplo, cuestiones fundamentales como el principio de separabilidad del convenio arbitral, la facultad de los árbitros para decidir acerca de su propia competencia,
el hecho de que toda estipulación, como dice ahí, contenida en el convenio arbitral, que perjudique el trato igualitario a las partes por parte del tribunal arbitral y que perjudique a una parte en lo que concierne a hacer valer sus derechos en sede arbitral, puede causar la anulación del laudo. Y ese es un principio recogido evidentemente también en la Ley General de Arbitraje. Siguiente, por favor. Hay entonces una vinculación muy clara entre las normas especializadas, la Ley General de Arbitraje, la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales ratificados por el Perú. Y en todos estos casos estamos hablando de un esquema que se encuentra desde el punto de vista arbitral técnicamente armonizado. Y desde el punto de vista legislativo se ha producido una evolución importante, porque fíjense ustedes que la Ley General de Arbitraje, por ejemplo, es ya una norma de tercera generación en el caso peruano. Hemos tenido el privilegio y la fortuna de participar en la comisión revisora de la Ley General de Arbitraje hace un par de años, y uno de los temas importantes en esa experiencia ha sido poder recoger la práctica arbitral local e incorporar esta práctica arbitral en la redacción de la norma. Hoy podemos decir que tenemos una ley general de arbitraje que es una ley peruana que recoge los estándares internacionales. Siguiente, por favor. Bueno, hay una obligación fundamental, y con esto ya voy terminando, señor presidente Mesa, que establece que en el arbitraje en contrataciones del Estado, y esto lo quiero subrayar, es fundamental y obligatorio aplicar la normativa de contrataciones del Estado. A diferencia de otros tipos de arbitraje, yo no puedo pactar acá la ley aplicable. Tengo que aplicar la normativa de contrataciones, el derecho público y las demás normas que sean aplicables. A diferencia del régimen derogado, donde esta regulación no estaba clara, hoy en día existe un mandato expreso al respecto y se mantiene obligatoriamente este orden de preferencia en la aplicación del derecho, que además evidentemente se va a cumplir en el arbitraje institucional y en el arbitraje ad hoc. En consecuencia, los árbitros están obligados a cumplir con estas disposiciones, y con esto se terminó mi tiempo. Yo quiero cumplir estrictamente el tiempo asignado. Muchas gracias. Gracias, Franz. A continuación, es el turno de la doctora Adriana Canorio Calderón. La doctora Canorio es profesora de la Universidad de Lima, ex directora de la Dirección de Arbitraje Administrativo del OCE y representante de los jóvenes árbitros de la CCI para Perú, Cámara de Comercio Internacional, quien tratará el arbitraje en la OCE, y la recibimos con un fuerte aplauso. Antes que nada, disculparme por la tardanza. Es el primer día que saco el carro con el brevet y me para la policía terrible. Dios mío, qué vergüenza. Pero bueno, espero que sea la última vez que me paran. El tema que me ha sido asignado es arbitraje en el organismo de supervisor de las contrataciones del Estado. Bueno, creo que no han podido abrir mis diapositivas. Voy a comenzar. Cuando acepté la invitación, creo que sabía qué decirles y cómo enfocar cada tema, pero hace una semana también quiero comentarles que no estoy en el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, entonces lo cual me permite de afuera tratar el tema a manera de una reflexión. El Sistema Nacional de Arbitraje está a cargo del organismo supervisor de contrataciones del Estado del OCE, que a su vez está a cargo de la Dirección de Arbitraje Administrativo. Este sistema tiene la función de organizar y administrar los procesos arbitrales en materia de contrataciones públicas, que pueden ponerse, que se hayan sometido por acuerdo de voluntades, cuando ellos pactan, tanto entidad como contratista, de una comunicación de cartas, deciden que el arbitraje va a ser administrado por el Sistema Nacional de Arbitraje, o puede ser por una incorporación, por un mandato legal. El mandato legal, que nos viene establecido en el artículo 216 del Reglamento de Contrataciones del Estado, nos establece que si no se incorpora un convenio arbitral dentro de un contrato, se va a incorporar de pleno derecho la cláusula tipo del SNA. Entonces, lo cual la mayoría de estos
de este tipo de contratos donde no se incorporan estos convenios arbitrales son, como todos sabemos, creo, las órdenes de compra y los contratos las órdenes de servicio, que por su cuantía son muy pocos. Sabemos que en el tema de marco de contratación pública tenemos contratos cuyas cuantías pueden ser pequeñas, pueden ser de 5 UITs, 6 UITs, o como también pueden ser contratos muy grandes, como tenemos los contratos de obra. En el caso específico del 216, por mandato legal nos establece que se va a incorporar de pleno derecho una cláusula, la cláusula tipo del SNSA. La diapositiva siguiente. Bueno. El tema es que el sistema, ¿qué es lo que ha hecho para el Sistema Nacional de Arbitraje? Va a incrementar los procesos arbitrales administrados por el sistema. Incrementar significa en número que no sabemos para lo cual actualmente si la capacidad, tanto sean de recursos económicos y recursos humanos, se encuentran dispuestos para aceptar esta nueva carga que van a tener por el incremento de procesos arbitrales del SNSA. Otro tema que también quiero enfocar en el Sistema Nacional de Arbitraje es el tema de ¿y qué viene ahora con los tribunales especiales? No sé si se acuerdan o alguien en su oportunidad ha leído, tanto en el Decreto Supremo 083 y 084, la anterior normativa de contratación pública, hablaba de unos famosos tribunales especiales. Tribunales especiales que el OCE debía conformar para que estos se encargaran de resolver todas aquellas controversias que nazcan ahora la normativa establece cuyo monto sea de 5 UITs. Entonces, ¿creen ustedes que es posible crear estos tribunales especiales? Creo que sí. ¿Para qué? Para aquellos contratistas cuyos órdenes de compra eran de 5 UITs, que lamentablemente no podían acceder a un proceso arbitral por los costos que irrogaba, ahora de alguna manera van a poder acceder a ese mecanismo de solución de conflictos a través de esos tribunales especiales. Entonces creo yo, ¿qué debe hacer el OCE? El OCE debe de alguna manera hacer que esa directiva exista conformando de alguna manera uno o más tribunales especiales tal como lo establece la normativa de contratación pública. ¿Qué también debe hacer el OCE ahora que va a tener un incremento más por este artículo 216? Debe de alguna manera, sabemos que el reglamento del sistema se está adecuando al nuevo decreto legislativo 1071, la norma de arbitraje, pero también debe adecuar aquellas reglas que de alguna manera ver en la realidad si funciona o no funciona, ver qué necesitan las partes. ¿Necesitan un proceso complejo o un proceso sencillo? ¿Qué es lo que quiere un contratista? Quiere que cuando se meta a un proceso arbitral tenga una solución rápida, eficiente. Eso es lo que quiere. Finalmente, ¿qué quiere el contratista? Cobrar lo que la entidad de alguna manera se ha negado a pagarle, o aquello que, bueno, hay temas de prestaciones adicionales que son muy discutibles en el tema de arbitraje por metrados no previsto, pero son temas que finalmente el contratista, cuando se somete a un proceso arbitral, lo único que quiere es cobrar una prestación que ha ejecutado. Entonces, ¿qué debe brindarle el sistema? El sistema debe brindarle un proceso arbitral que sea no tan complejo, que sea sencillo y que las partes logren su objetivo. Otro tema que creo que hay que reflexionar es el tema de los árbitros. El tema de los árbitros, la normativa actual que dice que solo basta que sea el árbitro único o el presidente del tribunal abogados, y que que los demás miembros que integren el tribunal arbitral sean de otras especialidades. ¿Qué sucede si la norma de contratación pública persiste en el tema de arbitraje de derecho? Y lo he tenido un caso donde hemos tenido un tribunal arbitral integrado por 3 árbitros, en el cual el presidente era abogado, pero los 2 otros integrantes no son abogados. Sin embargo, en un punto, para ya laudar, estos 2 especialistas de otras materias diferentes al derecho estaban de acuerdo y tenían un voto en mayoría. ¿Qué sucede? Acá tenemos un laudo donde
un voto en mayoría vamos a tener sobre determinada pretensión que no se va a sujetar al derecho, y tenemos un voto singular de ese árbitro que es abogado, pero sin embargo tiene un voto singular. Tenemos finalmente, obviamente, el presidente del tribunal, como me dijo en su oportunidad. Yo, Briana, salvo mi voto. Efectivamente, salva su voto porque está sujetada a derecho. ¿Y qué sucede con el voto en mayoría sobre determinada pretensión? ¿Ustedes creen que ese laudo puede ser anulado? Entonces, son preguntas que de alguna manera nos van a traer esta especialización. Además, se exige ahora que el presidente y el árbitro único, además de ser abogados, tengan que tener especializaciones acreditadas en derecho administrativo, en arbitraje y en contratación pública. Como me preguntaba un árbitro, me dice, Briana, ¿y dónde lo voy a validar esas especialidades? ¿Acaso basta tener una maestría en alguna de esas especialidades o en las tres en conjunta? ¿O es necesario tener diplomados? Bueno, todavía no tenemos un pronunciamiento cierto y efectivo sobre estas tres condiciones, pero la realidad nos demuestra eso. Nos demuestra que hay tantos especialistas que quieren incorporarse al registro de árbitros y que están en todo su derecho. Pero la realidad también nos muestra que, sin embargo, si se dice que es un arbitraje de derecho y tenemos a especialistas que de repente puedan emitir un pronunciamiento que no se sujeta a derecho, ¿qué contradicción habría entre un arbitraje de derecho? Otro tema de árbitros, quiero enfocarme en que tanto la normativa de contratación pública actual como la anterior hablaban sobre el tema de revelación de cualquier circunstancia que pueda dar dudas justificadas de la imparcialidad del árbitro. Actualmente el OCE, de alguna manera, en publicitar aquellas recusaciones que se declaran fundadas en base a una de las causales de recusación, hace bien porque la gente un poco va conociendo, pero también creo que se debe conocer, se debe promocionar, se debe publicitar que existe un código de ética, en el cual involucra tanto a los árbitros, a las partes, a los asesores, a los representantes y asimismo a la Secretaría del OCE. Este código de ética nos habla que es aplicable tanto para procesos arbitrales del Sistema Nacional de Arbitraje y también para procesos arbitrales ad hoc, que se derivan de procesos cuya controversia están bajo el amparo de la normativa de contratación pública. Un árbitro me decía, Briana, pero yo me libro de esto, porque yo no, un momentito, el código de ética no solamente está para los procesos arbitrales que se administran bajo las reglas del Sistema Nacional de Arbitraje, están para todo proceso arbitral, sea que se esté llevando en un centro de arbitraje, sea institucional, o sea que se esté llevando un proceso ad hoc. Este reglamento tiene ámbito de aplicación cubierta para todos los procesos arbitrales, mejor dicho, derivado de la normativa de contratación pública. Está dirigido a los árbitros, a las partes, a sus representantes y asesores, y como les dije, también a la Secretaría del Sistema Nacional de Arbitraje, e incluso va más allá, dice que también para los funcionarios del OCE. Hay un dicho que habla de los árbitros. El árbitro no solamente debe parecer ser independiente o imparcial, también debe ser al momento de revelar cualquier circunstancia que pueda dar dudas justificadas de su imparcialidad e independencia. Actualmente, el Código de Ética está vigente, bueno, casi ya vamos a tener un año del Código de Ética, y creo, Derek, me corregirás, creo que no se ha sancionado a nadie con este Código de Ética todavía, porque creo que las causales de este Código de Ética no son conocidos por las partes. Tenemos muchas causales que si de ahora, por ejemplo, aquel árbitro que debe haber revelado por lo menos nos da un plazo de 5 años. Hay árbitros que no revelan de alguna manera la relación que pueda tener con su coárbitro. Hay árbitros que no revelan las relaciones que pueden tener con sus coárbitros.
Tenemos muchos tribunales arbitrales en las cuales será porque tenemos muy pocos árbitros de repente, que entre de alguna manera vemos tribunales conformados. Yo lo tengo a A, B y C en este tribunal arbitral. Sin embargo, a C y a B también lo tengo en este tribunal arbitral. Y estos señores no revelan que de alguna manera tienen un proceso arbitral existente con otras partes, pero también dice nuestro código de ética que debemos revelar. Así como estas circunstancias, también el tema de los representantes. Tenemos representantes que designan a un árbitro reiteradas veces. Eso es si bien es cierto, el de designar a un árbitro reiteradas veces no es causal per se de recusación. Pero ¿qué tamiz nos da para ver que este árbitro no revela esa circunstancia? Si aquel árbitro que no teme porque no tiene por qué decir que ha sido designado por ese representante en tantos procesos arbitrales en el que participa. El tema de revelación es un tema muy delicado en el cual el OCE, a través de la administración en general, considero que debe publicitar más el código de ética para ver este tipo de sanciones en que realmente tenemos árbitros y árbitros de los buenos también, en los cuales sí revelan cualquier tipo de circunstancia, cualquier relación que tengan entre las partes, incluso de cosas remotas que puedan tener hasta consultorías de los abogados. Esas declaraciones de revelación son muy importantes porque dan seguridad a las partes, saben con quién realmente están arbitrando. Otro tema muy importante es el tema de los honorarios del árbitro. El problema que se ha visto mucho es que en arbitrajes ad hoc, justamente porque no tienen una tabla de honorarios de referencia, si bien es cierto el OCE lo tiene, pero en los arbitrajes ad hoc muchas veces los árbitros tienen el poder de ponerse el honorario que desean. Solo a manera de ejemplo, tuvimos 2 arbitrajes con distintos árbitros en el cual la cuantía de la controversia era 15.000 soles y sin embargo en un árbitro correcto creo por el tema de que fijó sus honorarios en relación a la tabla de aranceles del OCE, aranceles se llama, en la cual señaló su monto de honorarios 2.700, sin embargo en otro proceso arbitral el otro árbitro sobre el mismo monto de la controversia, porque ese contratista tenía 2 controversias que había iniciado 2 procesos arbitrales, señaló como monto de honorarios 7.500 soles, la mitad del monto de la cuantía de la controversia. Entonces, en estos tipos de arbitrajes ad hoc vemos que los árbitros muchas veces pueden manipular el monto de la cuantía. Por eso es que se recomienda que en caso que tengan arbitrajes ad hoc, hagan de alguna manera establecer la tabla de referencias que existe en el OCE. Es una tabla de alguna manera justamente de referencia que les puede ayudar a determinar cuánto uno debe pagar a un árbitro. Otro tema de honorarios es que tenemos, lamentablemente, la normativa de contratación pública solo regula 2 supuestos para la devolución de honorarios, que son el tema de, en caso de recusación salga fundada o renuncia. Pero ¿qué de otros supuestos en el cual, de alguna manera, una parte efectúa el pago íntegro de lo que le corresponde y la otra parte nunca efectúa y, por tanto, se archiva el proceso? El árbitro ya cobró de una parte. ¿Tiene derecho a devolver? De repente la mayoría me dirá que sí, porque no hubo trabajo alguno realizado por el árbitro. Otros me dirán, no, piña, ya se archivó, ya cobró el árbitro. Entonces yo creo que este tipo de temas de devolución de honorarios también, el OCE, si bien es cierto, dentro de las facultades amplias que tiene como un organismo supervisor de evaluar y revisar todos los temas de contrataciones del Estado, considero que en el tema específico de arbitraje debe ampliar este ámbito de evaluación de honorarios. Tenemos un supuesto en el que para mí me causa mucha extrañeza porque el tema de la publicidad del laudo. Todos sabemos que el laudo es inapelable, definitivo, tiene la calidad de cosa juzgada y él mismo, tanto los árbitros como el caso de los secretarios arbitrales, pero más está enfocado para los árbitros, tienen la obligación de remitir ese laudo ¿a dónde? Al OCE. ¿El OCE para qué? No para que se archive, para que se publique, para que todo el mundo conozca en determinado proceso arbitral qué es lo que finalmente los árbitros han decidido. Sin embargo, acá tenemos un pequeño problema, pude percibir.
Si bien es cierto que la confidencialidad del proceso debe guardarse tanto en procesos arbitrales que están administrados por el Sistema Nacional de Arbitraje, procesos arbitrales que están administrados por instituciones arbitrales. Tenemos pequeños problemas cuando los procesos arbitrales son administrados por centros de arbitraje, por su tema de la confidencialidad. Ellos dicen que no nos van a remitir el laudo por el tema de la confidencialidad. ¿Y qué con la norma de contratación pública que obliga a todos a remitir el laudo para su publicación? ¿Ustedes creen que debe primar una norma en la cual, bueno, las partes de alguna manera han decidido que determinada institución arbitral administre su proceso arbitral, pero creen que por esa norma ellos no van a remitirnos el laudo arbitral? Recuerden que la normativa de contratación pública es una normativa con rango de ley y por tanto un reglamento de un centro de arbitraje no puede incumplir con alguna disposición de la normativa de contratación pública. Solamente decirle que hay muchas cositas por analizar en el tema de arbitraje en contrataciones del Estado, tanto en temas de arbitraje institucionales como en temas de arbitrajes ad hoc. Considero que tanto los operadores que van a aplicar esta norma del OCE lo van a hacer de la forma más adecuada, pero de alguna manera si ustedes participan en temas de arbitrajes ad hoc, por lo menos remitir el laudo para su debida publicación, y aquel que encuentre de alguna manera en tema de árbitros que se esté infringiendo el código de ética puede denunciar al OCE para que el OCE aplique la debida sanción. Sabemos que el OCE va a sancionar tan igual como a los proveedores, puede inhabilitarlos, incluso a los árbitros, sacarlos del registro de árbitros del OCE. Entonces tenemos una labor bien grande para cada uno de nosotros. Gracias. Gracias, Briana. Es el turno del doctor Derrick Latorre Boza, quien va a tratar el tema de arbitrabilidad en la ley de contrataciones, enriquecimiento sin causa y orden público. El doctor Latorre es vocal del Tribunal del OCE y profesor de esta Casa de Estudios de la Universidad de Lima, a quien recibimos también con un fuerte aplauso. Muy buenas noches. Bueno, ante todo agradecer a los organizadores de este evento por la invitación que me han hecho y permitirme participar ahora en la Universidad Católica, el Estudio Mario Castillo Freire y la Embajada de Francia en el Perú. Creo que es evidente el éxito y la ventaja, las bondades de este tipo de eventos. Bueno, yo un tanto por la justeza del tiempo he optado más bien por escribir lo que voy a exponer hoy día y voy a tratar de ajustarme, si no me falla debo estar tomándome algo más de 12 minutos nada más. Yo me estoy saliendo un poco del tema que se me encargó, un poco para no darle gusto a Alex, que siempre pone después que yo, entonces ahora voy a tratar de salirme de ese tema y ver un poco más, darle un enfoque un poco más general a lo que es el arbitraje con el Estado. Bueno, yo he titulado esta exposición como La utopía arbitral y el totalitarismo, y utilizo como epígrafe una cita de Mario Vargas Llosa, de su libro La verdad de las mentiras, en la que señala lo siguiente: ahora sabemos que la búsqueda de la perfección absoluta en el dominio social conduce, tarde o temprano, al horror absoluto. Muy bien. Se ha relacionado la irrupción de regímenes totalitarios en lo político, religioso, económico, con los sueños por realizar utopías colectivas, toda vez que éstas siempre están reñidas con la soberanía individual y la libertad. Y algo de cierto hay en dicha afirmación, y en mucho, creo, es lo que está sucediendo con el arbitraje que, como medio de solución de controversias, fue presentado por sus clérigos como la forma más lograda y perfecta de resolver conflictos, silenciando gruesos errores, por no decir horrores, que se pueden haber cometido y se vienen cometiendo en su nombre. Felizmente esa fe ha sido penetrada por las dudas y cuestionamientos de los usuarios. Sus altares son hoy porosos y se puede apreciar que la utopía del arbitraje como herramienta perfecta para la solución de conflictos es solo eso, una utopía, un lugar que no existe, un sueño irrealizable, pues como en toda obra humana, dependen de nosotros su desarrollo y su fracaso. Pero este no es un enfoque pesimista, no.
Justamente debe destacarse que el realismo y el pragmatismo son las mejores armas con que cuenta el arbitraje, medio de solución de controversias versátil y polifacético. Aquellos que estamos comprometidos con su desarrollo, debemos empezar por desinflar el mito del arbitraje como panacea y reconstruir sus posibilidades sobre la base del reconocimiento de sus limitaciones y problemas. Digo que el arbitraje es versátil y polifacético, pues son las propias partes involucradas en el conflicto las que pueden diseñar el arbitraje como si de un traje a la medida se tratara. Entonces, hay tantos arbitrajes como partes capaces de imaginarlo. Sin embargo, digo también que el arbitraje se caracteriza por su realismo y pragmatismo, pues existen una serie de disposiciones, la mayoría de carácter supletorio de la voluntad de las partes, que van a permitir que funcione, independientemente de si las partes agotaron o no todos los aspectos necesarios por regular. Por otro lado, ya pasó el tiempo en el que se denostaba de lo público y se elogiaba ciegamente lo privado. Hoy asistimos a un tiempo en el que ambos extremos, que nos mostraron en tiempos y ámbitos distintos sus más fieros rostros, se muestran insuficientes e incluso se reconocen como mutuamente complementarios. En este sentido, me permite una breve digresión. Este último domingo se hizo pública la última encuesta realizada por el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú, referida a la corrupción. Y en esta se hacía la pregunta de entre quiénes se dan con mayor frecuencia casos de corrupción. Y las respuestas, a mí me sorprendieron bastante, establecen un virtual equilibrio entre los dos sectores más representativos de los sectores público y privado. Los burócratas, como los llaman, 18%, y los grandes empresarios, peruanos y extranjeros, 12%. Vemos entonces que los problemas que afectan a ambos sectores y los retos que tienen ambos son semejantes en más de un aspecto. Ahora bien, resulta obvio que la incorporación del arbitraje en la vida social cotidiana constituye una de las medidas más importantes que se hayan tomado para profundizar la democracia, pues permite, esto al menos teóricamente, que los ciudadanos como auténticos protagonistas en sus diferentes facetas recurran a un mecanismo de solución de conflictos más adecuado a sus necesidades y más cercano a la eficiencia requerida. Es más, esto implica una posibilidad de resocialización de la administración de justicia, es decir, una recuperación de la sociedad del control de la administración de justicia. Para ello, recuerdo que el arbitraje, en términos de la Asociación Americana de Arbitraje, constituye parte fundamental del sistema de administración de justicia en una sociedad. Claro que esta reflexión no es correcta si omito referirme a un grave problema, los costos del arbitraje, y ya algo ha aludido Briana. Estos costos han generado la imposibilidad en el acceso a la justicia, al arbitraje, y por tanto de tutela efectiva, de ciertos sectores, por ejemplo, en el ámbito de contrataciones del Estado, si consideramos, según las estadísticas del CAC, que prácticamente el 80% de las relaciones contractuales se derivan de procesos de menor cuantía. Muchas de estas controversias no pueden ser resueltas atendiendo a justamente el problema económico, primero, de los montos reducidos de estas relaciones contractuales en relación con los costos propiamente de honorarios y gastos y demás gastos arbitrales. Entonces, acá tenemos un grave problema que hay que afrontar y debemos pensar en alternativas. Como experiencias yo podría citar algunas. La denominada actividad arbitral del Estado, en el caso de España, para el caso de los arbitrajes de consumo. Una experiencia que aparentemente camina bien y podría ser interesante tomar algo de esta experiencia. Y entre nosotros yo me permito destacar la experiencia de los arbitrajes relacionados con el seguro complementario de trabajo de riesgo ante la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud. Estos casos podrían ser de mucha relevancia para instaurar un sistema que permita el acceso a las partes de esos contratos pequeños para resolver sus controversias. Es por tanto necesario saludar la incorporación de la figura del arbitraje popular en la nueva Ley General de Arbitraje, que espero tenga una real atención por parte del Estado, pues ya de esto se tuvo un primer intento cuando en la anterior normativa de contrataciones del Estado se reguló el tema de los tribunales arbitrales especiales, que lamentablemente se ha quedado simplemente en proyecto. Volviendo al tema central de esta exposición, debo manifestar mi profunda convicción respecto a que el arbitraje no es una institución inmanente y mucho menos aún una institución monolítica de una sola testa. El arbitraje, como todo medio de solución de controversias, está condicionado por las partes que son protagonistas de ese conflicto y por las condiciones del contexto en el que se desarrolla. Entonces, no puede señalarse
que el arbitraje común o privado sea el único que existe, pues pueden destacarse también, por ejemplo, el arbitraje en temas de salud, en materia ambiental, en materia laboral y el arbitraje con el Estado, entre otros. Arbitrajes todos estos que constituyen entes con una personalidad propia y que requieren de tratamientos diferenciados, tanto en lo jurídico como en lo económico. Ahora bien, tenemos que el arbitraje en el que una de las partes es el Estado adquiere connotaciones peculiares y es lo que da lugar a la gran diferencia entre el arbitraje privado y lo que gruesamente podría llamarse arbitraje público. En este último podemos incluir a nivel internacional el arbitraje sobre inversiones extranjeras y a nivel nacional el arbitraje en contrataciones del Estado. Así puede traerse a colación el hecho de que desde hace algunos años se ha empezado a reconocer las importantes diferencias entre el arbitraje comercial internacional y el arbitraje sobre inversiones extranjeras. Arbitraje este último que en un principio se asumió que constituía una simple variante del arbitraje comercial internacional. Esto al abrigo de los dogmas de esa fe ya añeja a la que me he referido al principio. Sin embargo, hoy en día la naturaleza propia de este arbitraje ha tomado saludable distancia, sin perjuicio de que no sea la suficiente, con respecto a este arbitraje comercial internacional, este sí estrictamente privado. Una crónica de esta evolución la encontramos en un artículo de Enrique Fernández Maciá, titulado Primeras aplicaciones de las nuevas reglas de arbitraje del CIADI sobre transparencia y participación de terceros en el procedimiento arbitral, que se publicó en marzo de este año, en el cual hace el análisis de los primeros casos y, cito textualmente, dice, aunque no cabe duda de que las modificaciones aportadas a las reglas del CIADI han supuesto un cambio a favor de una mayor transparencia y participación de los terceros en el procedimiento arbitral, la puesta en práctica de las mismas nos muestra que la puerta del arbitraje no ha quedado abierta de par en par, sino que más bien permanece entreabierta. El mensaje resulta clarísimo. Hay larga trocha que abrir en medio de la espesura de esta enmarañada selva arbitral. Y eso, más que apenarnos, debe animarnos, pues hay mucho por hacer en este terreno. En nuestro medio, el arbitraje en materia de contratación pública, en cuanto refiere al régimen de contrataciones del Estado, uno de los regímenes que conforman la contratación pública, supuso un quiebre importante en la historia del derecho peruano. Debe recordarse que con criterio vanguardista se reguló allá por el año 2002 como principios del denominado arbitraje administrativo los de publicidad y transparencia, por los que el desarrollo de este procedimiento podía, al menos en su manifestación final, el laudo arbitral, ser de acceso público. Esto hoy en día se ha consolidado y se tiene una importante cantidad de laudos publicados en la web del Consucode, hoy llamado OCE, aunque muy por debajo del número de arbitrajes que en la práctica se llevan a cabo. No obstante, no se han logrado todavía mayores avances en lo relacionado con la publicidad en el desarrollo del propio arbitraje, o por lo menos en la aceptación de la intervención de terceros en el proceso, cuestiones que en determinados casos en este campo se muestran como indispensables para una idónea solución de las controversias. Por tanto, es claro que falta un desarrollo más concienzudo en este campo, innovando las prácticas arbitrales comúnmente aceptadas y cuestionando aquellos lugares comunes instalados que forman parte del statu quo imperante, muchas veces de manera mecánica e irreflexiva. Así, por ejemplo, es importante que se reconozca a nivel de los tribunales arbitrales la relevancia y la conveniencia de que en determinados casos se incorpore a terceros no signatarios del convenio arbitral en el arbitraje. Esto cobra mucha importancia en el ámbito de la ejecución de obras públicas, por ejemplo, y las consultorías relacionadas con ellas. Doy algunas ideas a manera de lluvia de ideas simplemente. En primer lugar, sería importante en determinados casos contar con la participación de la Contraloría General de la República en los arbitrajes en los que directa o indirectamente se disputan temas en los que sus decisiones son esenciales. Casos en los que se requiere su opinión previa, como pueden ser los presupuestos adicionales, las obras adicionales. Este planteamiento además encuentra sustento legal en lo establecido por el artículo 22O de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, que prescribe como una de las atribuciones de este organismo el participar directamente y o en coordinación con las entidades en los procesos judiciales, administrativos, arbitrales u otros para la adecuada defensa de los intereses del Estado. Claro, se me va a cuestionar seguramente el hecho de que estas materias son, según la ley, materia no arbitrable. Ello es correcto, pero lo cierto es que la imaginación ha hecho posible que estos temas sean reclamados y hasta amparados, si no de manera indirecta, sí de manera indirecta, recurriendo a figuras jurídicas distintas sobre las que es probable, creo no equivocarme, Alex se desplayar.
En segundo lugar, tenemos que en los casos en que se desarrolle un arbitraje respecto a controversias derivadas de un contrato de ejecución de obra pública, siempre que dichas controversias pudieran tener relación con las actividades del proyectista, como pueden ser errores o problemas del expediente técnico o del supervisor, control de la ejecución de la obra y las responsabilidades derivadas de dicha función, los mismos podrían, o creo hasta debieran ser incorporados en el arbitraje para una adecuada y coherente solución de los conflictos de manera integral, lo que aportaría celeridad y también daría un ambiente de mayor seguridad jurídica sobre este particular. Otro tema a destacar, tratando de ajustarme al tiempo que me queda, es el del tipo del arbitraje. Se ha hablado de que el decreto legislativo 1071 y la ley de contrataciones se han quedado conservadoramente en la contemplación del arbitraje de derecho y el arbitraje de conciencia en el caso de la ley general. Sin embargo, la doctrina especializada reconoce la posibilidad de un arbitraje fáctico o técnico, el cual versa en estricto respecto a controversias de contenido técnico, lo cual no le quita la naturaleza de arbitraje. Y va a concluir con un laudo que va a tener el mismo valor de cosa juzgada y por tanto no va a ser apelable y va a ser de cumplimiento obligatorio por las partes. Este arbitraje fáctico sería una modificación importantísima a asumir en el campo de las contrataciones del Estado, por ejemplo, pensando en los contratos derivados de procesos por subasta inversa, en los que la controversia consistiera exclusivamente en determinar si el bien entregado cumple o no con las características requeridas a través de la ficha técnica correspondiente. Aquí, los abogados, y aunque esto me pueda dar lugar a una silbatina por parte de mis colegas, debiéramos ceder espacio por el bien del desarrollo contractual y también del arbitraje a los técnicos, quienes podrían resolver rápidamente, creo, estas controversias. Entonces, el admitir este arbitraje técnico no implica el admitir el arbitraje de conciencia, que creo yo está bien excluido de la contratación pública. Otro tema es el de la conformación de tribunales arbitrales. Acá sí la normativa de contratación pública fue de vanguardia, toda vez que, si recordamos, eran los tiempos de la Ley General de Arbitraje anterior, que establecía que el arbitraje de derecho tenía que ser conocido exclusivamente por abogados. La Ley de Contrataciones del Estado abrió la puerta a quebrar este dogma también, al señalar que en el caso de tribunales arbitrales colegiados, el único que tenía necesariamente que ser abogado era el presidente. Entonces, la nueva Ley General de Arbitraje ha reconocido esto y, sin embargo, lo hace desde un punto de vista, creo que es discriminatorio, porque en el caso de arbitrajes internacionales dice que arbitrajes internacionales de derecho no se requiere ser en ningún caso abogado. Sin embargo, para el caso de arbitrajes nacionales sí se requiere ser abogado, aunque las partes están posibilitadas de pactar en contrario, es decir, que no sean abogados. ¿Cuál es el sustento legal para esta diferenciación? La verdad que yo no encuentro ningún sustento. Otro tema que me parece importante y sobre el que no se ha abordado nada es el de las causales de anulación del laudo. La Ley General de Arbitraje las establece, la Ley de Contrataciones no ha... La ley de Contrataciones no ha establecido nada sobre el particular, pero lo cual creo que está bien, porque debe atenerse más o menos a las mismas causales. Sin embargo, hay una también que a mí me llama muchísimo la atención, y es la que está regulada en el artículo 63.1f de la Ley General de Arbitraje, que señala que será causal de nulidad de un laudo si éste es contrario al orden público internacional, tratándose de un arbitraje internacional. La pregunta que cae de madura es ¿por qué no aplicar esa causal también en el caso de arbitrajes nacionales cuando lo que se vulnera es el orden público nacional? ¿Es que por alguna razón el legislador considera que el orden público nacional no requiere de una tutela como la que se otorga al orden público internacional? Tampoco encuentro mayor sustento para ello. Como puede apreciarse, hay en el campo general del arbitraje y específicamente en el del arbitraje en contrataciones del Estado mucho por hacer y queda mucho por decir, con la finalidad de fortalecer la concepción terrenal del arbitraje e impedir que el credo utópico de la perfección genere mayores horrores que afectarán sin lugar a dudas el propio quehacer arbitral como un boomerang. Muchas gracias. Gracias, Eric.
Es el turno finalmente del doctor Alexander Campos Medina, quien es socio del estudio Pizarro, Boto y Escobar, y contestará la pregunta de por qué se llega a un arbitraje con el Estado. Lo recibimos también con un fuerte aplauso. Derek, ¿por qué tú no aplaudes, Derek? Sí, por supuesto. Antes que nada, unarme al agradecimiento a los organizadores por invitarme. Es la tercera vez que me invitan. Agradecer también que me pongan en la misma mesa con Derek. Agradecer principalmente que me pongan después de Derek. Voy a modificar un poco mi exposición para intentar generar algo de debate y de repente después con las preguntas lo podemos enriquecer un poco más. Yo diría que a partir del año 98 se inició en el Perú una revolución silenciosa del derecho. ¿Qué ocurrió en el año 98? Bueno, una idea no fácil de convencer, o sea, no fue una idea recibida pacíficamente, por varias razones. La primera es que todavía se conservaba en esa época, cada vez menos ahora, pero todavía se conserva la idea que existe algún tipo de asimetría o desigualdad entre el Estado y el particular, ¿no? ¿Cómo? Se preguntaba mucha gente. El Estado va a bajar al llano, va a bajar a la cancha, ¿no es cierto?, a enfrentarse de tú a tú con un contratista privado. ¿Cómo aquel ente que representa finalmente el interés público puede estar vis a vis, ¿no es cierto?, con una persona que finalmente representa el interés privado? Otra razón por la cual fue resistido de alguna forma es que de alguna manera obligar a arbitrar es una paradoja. Supuestamente la autonomía de la voluntad es la base primaria del arbitraje, entonces establecer un arbitraje obligatorio era también de alguna manera una idea que causaba resistencia. Sin embargo, 11 años después hay algunas conclusiones que pueden ser obtenidas. La primera es que el día de hoy existe una cultura arbitral en el Perú que sin duda alguna no existiría si no fuera porque hay una serie de precedentes, un stock de laudos, un stock de árbitros que no existirían si no hubiera en su momento, no se hubiera instalado en su momento el arbitraje en la contratación pública. Yo no sé, ahí Derek tal vez me podría ayudar, no sé si exista una estadística exacta, pero a grosso modo yo diría que por lo menos la mitad, y quizás más, de número de procesos arbitrales que hay en el Perú, institucionales y ad hoc, sobre todo ad hoc, son de materia de contratación pública. Es decir, que la torta que representan es por lo menos del 50 o 60% de todo el mundo, de todo el stock de arbitrajes que hay. Y creo que ese número incluso va en aumento. Eso ha permitido que exista pues una cultura arbitral que ciertamente antes no existía. Pónganse a pensar ustedes, ¿no es cierto?, en este auditorio seguramente muchos estudiantes de Derecho, pónganse a pensar, una pregunta que yo me hacía era, oye, ¿cómo será, ¿no es cierto?, el derecho en la práctica, ¿no? Un poco influenciado por estas grandes series de televisión americana y las grandes películas americanas. Cuando yo ingresé a la Facultad de Derecho, o a la universidad y después a la Facultad de Derecho, tenía esa idea de que iba a tener la oportunidad de expresar mis argumentos en un debate abierto, acalorado, intenso, con mi contraparte que defendía la posición contraria. Y una de mis primeras decepciones en el mundo del derecho fue darme cuenta que eso no iba a ocurrir, que el sistema judicial, por lo menos peruano, no da para esa confrontación de ideas. Y de la confrontación de ideas obviamente salen los pensamientos y las teorías más ricas. Sin embargo, esa decepción inicial
fue luego, cuando entré al mundo arbitral, compensada en creces, porque esa misma experiencia que yo de alguna manera pensaba tener en el proceso judicial, la terminé teniendo en el proceso arbitral. La discusión de ideas, el principio de inmediatez, o sea, la posibilidad de dirigirse a una audiencia prácticamente con el tiempo adecuado al juzgador o a los juzgadores, la capacidad de que los juzgadores inquieran a las partes y a los abogados directamente sobre las cuestiones en que están en debate, la capacidad de centrar los argumentos en aquellos puntos que son efectivamente los relevantes. Eso es algo que el sistema judicial peruano todavía tiene una gran deuda, pero el sistema arbitral no. El sistema arbitral no tiene esa deuda con los operadores del derecho. Para ponerlo en términos prácticos, yo quería contarles una experiencia. En el año 99, es decir, un año después de entrada en vigencia la ley 2850 que imponía el arbitraje con el Estado, yo tuve la oportunidad de ver dos casos muy parecidos en su concepción. Eran dos contratos de obra pública, ambos ya en proceso de liquidación, es decir, estaban en la etapa de liquidar el contrato, ya habían sido ejecutados, y ambos, como consecuencia de la liquidación, habían tenido serias, graves y cuantiosas diferencias con las entidades respectivas con respecto a cuál era el monto final del contrato. Las materias que se discutían eran básicamente las mismas, las típicas de un contrato de obra pública: ampliaciones de plazo, mayores costos adicionales de obra. Pero había una gran diferencia, que no era de fondo, sino era de forma. Uno de esos contratos, por una suerte o ventaja de uno de esos personas que me consultaba, tenía como marco regulatorio, por ser impuesto por el organismo multilateral que financió el contrato, tenía como marco regulatorio las normas del modelo de contrato FIDIC, que como ustedes saben es un modelo de contrato bastante popular en obra privada, y que por la misma referencia a las normas FIDIC jalaba una cláusula arbitral, porque los modelos FIDIC tienen cláusulas arbitrales. El otro contrato que también tenía más o menos los mismos problemas, no tenía, y estaba sujeto pura y llanamente al sistema nacional, lo cual lo obligaba a ir al Poder Judicial. ¿Ok? Se presentaron una serie de problemas y bueno, se iniciaron las acciones legales correspondientes. Una en sede arbitral, que el arbitraje duró aproximadamente un par de años, fue un arbitraje largo, hay muchas pericias. El contratista ganó unas pretensiones y perdió otras, y finalmente un año después prácticamente había cobrado y había recuperado su inversión y tal vez un poco algo de la ganancia. El otro proceso arbitral, 11 años después, sigue en primera instancia. Y aunque ustedes no lo crean, la única razón por la cual el contratista no ha abandonado un proceso de primera instancia de 11 años es por un tema de principios. Porque convencido de que va a ganar, de que eso va a llegar a algún puerto, no, ninguno. Obviamente decir que el arbitraje es una utopía, no, obviamente que no. Tiene muchos problemas y vamos a intentar mencionar algunos muy rápidamente. Muchos de ellos coincidiendo con la mesa con los que me han antecedido. Pero sí tiene una gran virtud, sobre todo en contrato de obra pública. ¿Por qué? Yo no conozco un contrato de obra privada, no tengo una cláusula arbitral, independientemente de su cuantía. No conozco. Por la sencilla razón que los contratos de obra tienen los 3 elementos explosivos para generar una controversia. Es más, conozco contratos de obra que no han terminado en arbitraje, pero contratos de obra que no han tenido claims o reclamos y que no han tenido un proceso de resolución de controversias, eso no conozco ninguno. ¿Cuáles son los 3 elementos, digamos, explosivos de un contrato que hace un contrato de obra? Los 3 elementos explosivos son, primero, que es un contrato de ejecución continuada y por lo general en muy largo plazo. Y como toda relación que comienza en el altar, con la celebración del contrato, se va deteriorando con el tiempo,
¿no es cierto? Y termina muchas veces a las patadas. Yo no sé cuántos de los presentes son solteros, bien por ellos, pero aquellos que estamos casados, sabemos perfectamente que mantener una relación en plena forma de felicidad es bastante complicado. Imagínense, ¿no es cierto?, estar metidos en un contrato de obra de 6 meses, 12 meses, 1 año, 2 años, 5 años, paréntesis. Hay un contrato, no voy a mencionar el nombre, pero un contrato de ejecución de obra pública en el Perú que acaba de cumplir 20 años en ejecución. Aquellos que se dedican a la obra pública saben perfectamente a qué obra me estoy refiriendo. Está al norte de Lima. Pero como ustedes comprenderán, después de 20 años, la gente se sigue peleando y ya no se acuerda por qué se peleó la primera vez. Simplemente se pelean por inercia. Es más, las personas que están a cargo de la administración de esos contratos del día de hoy no saben ni tienen la menor idea cómo se originaron muchos los problemas. Simplemente continúan la telenovela. Entonces, cuando hay un contrato tan largo, hay mucha posibilidad de que haya conflicto. El segundo elemento explosivo del contrato de obra es que por lo general hay mucho dinero involucrado. Y de nuevo, aquellos que tienen pareja o que están casados y comparten un presupuesto, saben que el tema más sensible es el dinero. Y por lo general eso encrispa los ánimos. Y el tercer elemento explosivo de un contrato de obra es que es un contrato complejo en el sentido de que en la elaboración, negociación, celebración y ejecución participan personas de muchas disciplinas. Muy seguido, y los que tienen experiencia en obra pública y obra privada lo saben, los contratos están básicamente compuestos de 2 grandes conjuntos, ¿no? Los documentos legales, que son el contrato y las bases, los documentos técnicos son el expediente técnico, que supuestamente deberían conversar perfectamente entre ellos. Aquellos que tienen cierta experiencia saben perfectamente que los ingenieros que hicieron el expediente técnico nunca se juntaron con los abogados que suscribieron, que redactaron las bases y firmaron el contrato. Y los que redactaron las bases y suscribieron el contrato y negociaron el contrato, nunca le preguntaron al que hizo el expediente técnico qué fue lo que quiso decir en tal especificación técnica. Cuando eso llega a un conflicto, la posibilidad de que exista una incoherencia o un desentendimiento es grandísima. Con estos 3 elementos, que son elementos comunes de todo contrato de obra, al contrato de obra pública hay que sumarle un elemento adicional. Gracias. Que es que la contraparte es el Estado. Y eso, señores, es un tema. Y ahí, para ser justo, quiero ponerme de los 2 lados de la cancha. Quiero ponerme del lado del contratista y quiero ponerme del lado del funcionario público. ¿Qué es lo que dicen los contratistas? Los contratistas dicen, si a una burocracia, a un ente burocrático, a una entidad, le toma normalmente mucho trabajo y mucho papeleo tomar una decisión en una obra, donde las decisiones tienen que ser tomadas prácticamente del día a día, porque la obra es una realidad y hay que asumir esa realidad, la máquina del Estado no da. Y típico ejemplo, ¿no es cierto?, es la demora en las aprobaciones de los adicionales de obra. Es un típico ejemplo de que la maquinaria del Estado no da para responder a la necesidad del día a día de una obra. Y aquí en el tema adicional de obra, simplemente por un tema de principio personal, quiero hacer un paréntesis. En el año 2008, ante la Contraloría, se tramitaron 46 solicitudes de adicional de obra o de supervisión de obra, o sea, de consultoría. De esos 46 contratos que se solicitaron, que se tramitaron en el 2008, ¿ustedes saben cuántos de esas solicitudes fueron aprobadas en primera instancia? En forma, digamos, sustancial, o sea, la mayoría, por lo menos suficiente para ejecutar la obra. De esos 46, en primera instancia se aprobaron 2. 2 de 46. ¿Ustedes saben cuántos más fueron aprobados en segunda instancia? 1 más. Entonces, obviamente, aquí viene la pregunta.
todas las entidades públicas de este país en su conjunto son incapaces de formular bien los adicionales. O sea, no hay en este país nadie que sepa hacer bien un adicional de tal forma que sea aprobado. Todos los funcionarios públicos, todas las entidades son corruptas, han sido tomadas por los contratistas y que les aprueban lo que ellos le ponen enfrente. No. Obviamente el sistema, per se, es un sistema absolutamente ineficiente que no da para más. Sin embargo, la terquedad, es lamentablemente, la soberbia y la terquedad son lamentablemente la moneda común el día de hoy, insiste en un sistema de aprobación adicionales absolutamente caduco, obsoleto e ineficiente. Con eso cierro el paréntesis. Ahora, me pongo el lado del funcionario público. El funcionario público dice, miren señores, si a mí me ponen una vara, a mí me tocan una música, yo le tengo que bailar. Y si a mí me va a venir el organismo de control interno, y eventualmente la Contraloría, y me va a cuestionar por A, B, C, D, E y F, G, formalidades, la mayoría de ellas, y con impacto o sin impacto en la obra, obviamente yo, ¿quién soy yo para decir que no? O sea, yo cumplo, ¿no es cierto?, con las formalidades, porque apenas me salgo de la música, me descalifica, ¿no es cierto? Y el problema es que el día de hoy, y eso siempre yo lo comento cuando me convocan a hacer seminarios y conferencias dirigidos a funcionarios públicos, eso lo pone al funcionario público el día de hoy en una situación bien extraña, porque la mitad es el jamón del sándwich. Por un lado, tiene una jurisprudencia, unos precedentes arbitrales que Derek califica como imaginativos o creativos, que imponen unos estándares de diligencia al funcionario público, y por el otro lado tiene unas normas de control que no empatan con esos estándares de diligencia que se les ponen. Entonces el funcionario público no sabe mucho qué hacer, ¿no? Yo me pongo un ejemplo muy puntual. Si yo tengo que tomar una decisión, ¿no es cierto?, entre la solución técnica 1 o la solución técnica 2, ¿no es cierto?, y sea cual sea la solución que adopte, corro el riesgo de que la Contraloría me diga que estoy equivocado. Tengo un incentivo perverso para simplemente no tomar ninguna decisión, que lamentablemente es lo que suele ocurrir en muchos casos complejos. Sin embargo, cuando voy a un arbitraje y el tribunal arbitral me dice, existe en todo contrato de obra pública, o todo contrato de obra en general, un deber derecho de dirección y control, que no es otra cosa que el propietario de una obra no solamente tiene el derecho de dirigir, sino tiene la obligación de dirigirla. Es decir, no se puede quedar callado. Si eso ocurre, obviamente yo tendría que decidir, pero por otro lado no puedo hacerlo. Para terminar, con una reflexión final, yo me pongo, y continuando con el ejemplo, yo diría, el día de hoy, felizmente, existe para bien o para mal, perfectible en muchas formas, existe ciertos precedentes y cierta jurisprudencia que nos puede gustar o nos puede disgustar, pero ese es el derecho. Y en esas medidas deberíamos estar agradecidos como operadores jurídicos que por lo menos tenemos sentencias o casos reales que discutir. Yo no recuerdo en toda mi carrera de Derecho, y creo que Derek tampoco porque es de mi misma promoción, o escasos casos en los cuales venía el profesor y nos decía, señores, vamos a analizar la sentencia de la Corte Suprema sobre tal contrato. No. Leíamos libros y libros y libros. Y sentencias no, ninguna. ¿Cómo se aplicaba eso en el Perú? No sabía. Es más, la facultad esperaba que esa ciencia fuera transmitida realmente por los estudios de abogados en las prácticas preprofesionales o por las entidades públicas en las prácticas preprofesionales. El día de hoy, sobre temas tan interesantes como el enriquecimiento sin causa, responsabilidades, buena fe, deber de colaboración, ¿no es cierto? Tenemos laudos que quedan perfectamente para un curso. Y eso es algo que se lo tenemos que agradecer a la arbitraje. Muchas gracias.
Gracias, Alex. Bien, señores, dado lo avanzado de la hora, por respeto a ustedes y al siguiente panel, los invito a que formulen sus preguntas, porque todavía además no las tenemos en la mesa, directamente a los expositores durante el break. Y por lo tanto, cerramos este primer bloque para que pasen a una pausa de 15 minutos y continuar con el siguiente bloque. Gracias.